Bueno, hermanos, pues vamos a seguir hoy nuestro recorrido por el capítulo 5 de Santiago. Hoy vamos a abarcar de los versículos 1 al 6. Y estos versículos están vinculados al capítulo 4, ahí a partir del versículo 11, donde Santiago comienza a señalar tres pecados que son contrarios a la humildad, a la cual el Señor concede mayor gracia. Estos tres pecados entonces reflejan o son la evidencia de una falta de sumisión a Dios. El primer pecado que vimos ahí en los versículos 11 y 12 del capítulo 4 fue el pecado de ¿qué? De hablar mal contra los hermanos. El hablar mal los unos de los otros. El segundo pecado fue el de la jactancia, y una jactancia arrogante. Hermanos, estos dos pecados son pecados graves, como vimos. Que si existiera un pecanómetro, digamos algo que midiera la gravedad de nuestro pecado, estos pecados harían que se elevara la aguja a la zona roja de alto riesgo. Pues bien, el pecado que vamos a ver el día de hoy, el pecado de la avaricia, prácticamente reventaría ese pecanómetro, dándonos un pase automático al juicio divino. La gravedad de este pecado lo vamos a notar en el tono severo en las palabras de Santiago, en la voz de Santiago. Ahora, por el pecado de avaricia debemos entender que es el fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales, que generalmente es un deseo de obtener más que los demás. También este pecado de la avaricia implica el deseo o la pasión de obtener ganancias, aun y cuando éstas sean malavidas. O sea, no importa la forma en que las obtengamos, lo que queremos es tener ganancias. Y también, cuando hablamos de avaricia, hablamos de el amor al dinero. Y el día de hoy vamos a ver cómo la avaricia se manifiesta en diferentes pecados. Y Santiago va precisamente a hacer un cargo contra estos 4 pecados, cuya raíz viene precisamente de la avaricia. Y vamos a ver que estos pecados es la razón por la cual la amonestación de Santiago, la condenación de Santiago es tan severa. Hermanos, estos versículos espero que sean para nosotros una advertencia contra este pecado de la avaricia y que entonces nos ayuden a evaluar nuestro corazón respecto al dinero y las posesiones que tengamos, ya sea que usted considere que sean pocas o muchas. Yo no sé cuánto considera usted que tiene, mucho o poco, pero el uso o la administración de eso que usted tiene realmente refleja si usted tiene una verdadera humildad y sumisión a Dios. En otras palabras, refleja también la veracidad de su fe. Así que, si tiene ahí en su Biblia, Santiago capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. Santiago 5, versículo 1 al 6. Ok, dice entonces la palabra de Dios: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es a quién está hablando Santiago aquí. Y es evidente
que Santiago está haciendo alusión a los ricos. En el versículo 1, cuando él dice, escuchen ustedes ricos, pongan atención ricos. Pero ¿quiénes eran estos ricos? Pues si usted ve ahí en el versículo 4, se trata de terratenientes que gozaban de un gran bienestar material gracias a la abundante producción de sus tierras. Y es posible que algunos de estos ricos sean los mismos que Santiago ya había mencionado en el capítulo 2, aún en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, especialmente cuando él menciona que eran tratados con favoritismo, cuando veían que llegaban con ropas espléndidas y con joyas, recibían un trato favorable. ¿Recuerdan? Pues ya sea que estos ricos se consideraran a sí mismos cristianos o no, las acciones que acabamos de leer ahorita realmente hacen evidente una falta de verdadera humildad y sumisión a Dios. En otras palabras, sus actitudes y sus acciones en torno a sus riquezas demostraban que no eran verdaderos creyentes. Y lo mismo pasa el día de hoy. No importa con cuánta seguridad una persona afirme ser cristiana, porque sus actitudes y sus acciones hablan más fuerte acerca de la veracidad de su fe. Y lo que las acciones de estos ricos gritaban más fuerte era que el dinero, que las riquezas eran su Dios. Por algo el Señor dijo en Marcos 10:25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, hermanos, sabemos que la riqueza puede hasta cierto punto ser relativa, porque aunque usted quizá no se considera un millonario o no se considere rico materialmente hablando, si usted se llega a comparar la condición económica que tiene con un somalí, con una persona que está viviendo en África en condiciones de extrema pobreza, donde no tienen para comer, donde usted ve a sus hijos totalmente desnutridos, con sus barriguitas infladas, con moscas sobre ellos. Si usted se compara entonces con una persona así, o que una persona que no tiene qué comer o dónde dormir, usted definitivamente es rico, ¿verdad? Así que en ese sentido, si usted tiene más de lo que necesita para vivir el día de hoy, usted puede considerarse rico. Ahora, no es pecado el hecho de que usted tenga lo suficiente y de poco de más para vivir o sobrevivir el día de hoy. Nadie es condenado por el solo hecho de tener riqueza material. Las riquezas no constituyen un mal por sí mismas. Si usted, vamos a suponer que usted ya tiene bastantes años viviendo en la casa que tiene, y que de repente usted tiene que hacer un trabajo en el jardín y está escarbando y se encuentra usted un maletín lleno de millones de dólares. Yo no creo que usted diría, uy, este dinero es pecaminoso y lo quemara, ¿o sí? Claro que no. ¿Por qué? Porque los billetes no tienen pecado en sí. No son los billetes los que pecan, ¿verdad? Pero lo malo podría estar en el mal uso que le dé y el efecto que entonces produzca en su corazón. ¿Cómo reaccionaría usted? Que diría, mío, ahora sí me voy a poder dar todos los lujos que quiero, ¿verdad? Santiago entonces no está condenando las riquezas, sino la forma egoísta de administrar la riqueza y la forma perversa de conseguirla y el espíritu que engendra en el corazón con ese amor hacia el dinero. En otras palabras, lo que condena Santiago es la avaricia.
Y esto me recuerda a lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es que el amor al dinero. El amor al dinero. El cual codiciando algunos, y esta palabra codiciando muchas veces en la Biblia se alterna entre codicia y avaricia. Básicamente tienen muchas veces el mismo sentido. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y hermanos, la realidad es que no se necesita tener mucho dinero para administrarlo de forma egoísta y ser avaros. ¿Sabe cuánto necesita para ser avaro? Con tan solo $1. Usted puede ser avaro tan solo sobre $1. Y sobre ese dólar que dice también usted, mío, ¿verdad? Entonces, la condenación de Santiago a los ricos avaros y explotadores, espero que nos sirva a nosotros para evaluar nuestro corazón, como había dicho, delante de Dios, con respecto al dinero y los bienes materiales que tenemos. Están nuestras acciones en cuanto al uso que le estamos dando a ese dinero, la forma en que lo estamos administrando, en concordancia con la fe que profesamos. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 1, lo primero. En versículo 1 Santiago pronuncia el juicio sobre los ricos avaros y explotadores, en un tono bastante severo, como he dicho. Vamos ahora, ricos, escuchen, lloren, lamentense con lágrimas, como quienes lloran por un ser amado que ha muerto, y griten, clamen de dolor por las miserias ante el intenso sufrimiento que muy pronto les vendrá. Santiago ya les había hecho un recordatorio de lo pasajero y efímero que eran sus vidas y también sus riquezas. Esto es lo que Santiago dijo en capítulo 1, versículo 10. Cuando hace mucho calor las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Así pues, sus miserias les vendrán pronto, porque sus riquezas ante Dios están podridas, no son más que basura. Varios comentaristas concuerdan aquí en apuntar que esta proclamación de condena segura para los ricos surge en Santiago como una explosión justa de indignación que hace reminiscencia a los profetas del Antiguo Testamento. Sí, que si recuerda esas pronunciaciones de juicio eran terribles por el juicio divino que habían de recibir. Y solamente para darles una muestra, les voy a mostrar aquí Amós 8, versículos 4 al 10. Escúchenme bien. Ya ahí empieza. Caray. Ustedes humillan a los pobres y están acabando con ellos. Para vender más caro el trigo, ustedes se la pasan deseando que pronto termine el sábado y que pase la fiesta del fin de mes. Solo piensan en engañar a sus clientes, usando pesas y medidas falsas. Quieren venderlo todo, hasta la cáscara de trigo. Quieren hacer esclavos a los pobres a cambio de unas monedas o por el precio de unas sandalias. Pero yo soy el Dios de Israel y les juro que nunca olvidaré sus malas acciones. Por causa de todo esto la tierra misma temblará, subirá como el agua del río Nilo y luego se hundirá por completo, haciendo llorar a sus habitantes. Haciendo llorar a sus habitantes. No por nada, hermanos, el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, despreciar la gracia de Dios
no es cualquier cosa. Servir y amar a las riquezas en lugar de servir y amar a Dios le llevará a recibir lo que merece, el castigo eterno. Pero aún está a tiempo de escapar. Así que corra hoy. Corra ahora en arrepentimiento a la gracia de Dios, mientras aún está disponible, antes que sea demasiado tarde. Ahora veamos las 4 razones, o más bien los 4 pecados que Santiago menciona que hacen que esta condena sea tan severa. Versículos 2 al 3. Y el primer pecado que Santiago señala es este: la acumulación egoísta e inútil de sus bienes. Y usted lo va a ver ahí, si observa en su Biblia, al final del versículo 3, nos hace ver la forma avara y egoísta en que estos ricos acumularon sus riquezas. Santiago dice, ¿habéis qué? Acumulado tesoros para los días. Así es, acumulado, atesorado, guardado, almacenado, tesoros para los días postreros. Ahora, hermanos, nada de esto tiene que ver con el ahorrar prudente. Usted puede ahorrar con prudencia, pero no es lo mismo que lo que está aquí Santiago señalando, porque Santiago lo que está aquí señalando es el afán precisamente de tener más, de acumularlo para tener más, donde esa riqueza no está siendo utilizada para nada. ¿Qué inutilidad es tener riquezas que básicamente se estén pudriendo? Esto es lo que Santiago le dice en forma individual a cada rico en versículo 2. Su riqueza se está pudriendo. Y él se refería principalmente a los productos alimenticios como los granos y los frutos que almacenaban por mucho tiempo. Irremediablemente se echaban a perder. Esta es la clase de rico al que el Señor se refirió en la parábola de Lucas 12, 16 al 21. Si quiere puede buscar ese pasaje, Lucas 12, versículos 16 al 21. Y el que lo tenga, se puede poner de pie y leerlo, por favor. Lucas 12, versículos 16 al 21. Entonces les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico era una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Dice en mi versión, así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no sé si puede hacer como la película de este hombre, imaginándolo, regodeándose, viendo sus graneros y en su corazón diciendo, wow, tengo tanto. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Voy a hacer graneros más grandes. Ya tengo tanto para disfrutar, ¿verdad? Pues entre más acumule y malgaste de forma egoísta su riqueza, mayor será su ruina delante de Dios. Luego Santiago continúa con este pronunciamiento ahí en versículo 2. Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Note entonces que su riqueza consistía en la abundancia de alimento, ropa espléndida y metales preciosos como el oro y la plata. Y básicamente en eso consiste la riqueza de los ricos el día de hoy, ¿verdad? Mucho que comer, la mejor ropa, los mejores diseñadores, gastando millones
en tan solo un reloj, un collar, millones, con tal de que diga, ¿qué? Yo no sé ni las marcas, Gucci o cómo se dice. Ya, él no sabe. Rolex. Pues dijo una de las mejores. ¿Sí? Sí. La tiene Sus Rolex. Rolex, ¿no? Gastando. En eso consiste precisamente la riqueza de muchos hombres el día de hoy. Cosas que debido a la acumulación se hicieron inútiles. Pero más tiene que ver en que no lo invirtieron para las cosas que Dios quería que las invirtieran. La ropa, destruida por la polilla. El oro y la plata, dice Santiago, enmohecidos. Aunque la palabra griega ahí se traduce más bien como oxidación o corrosión, aunque sabemos que el oro y la plata no se oxidan. Pero más bien esta palabra enmohecido tiene un sentido figurativo que nos hace ver más bien el efecto nocivo que tiene tal acumulación egoísta. Porque lo que el rico piensa será su bienestar futuro, más bien causará su destrucción. Pues observemos que estos elementos destructivos son los que Santiago pronuncia que se levantarán como testigos en su contra. La Reina Valera dice, testificará contra vosotros. La Nueva Biblia de las Américas dice, será un testigo contra ustedes. Y es un testimonio contundente que causará la destrucción de sus riquezas, pero además causarán la destrucción de sus propios cuerpos. Santiago dice en versículo 3, en la segunda parte, y devorará o consumirá del todo vuestras carnes como fuego. Hermanos, el infierno es un lugar real, donde habrá un sufrimiento real. De ahí que Jesús nos advierta de esta manera en Mateo 6, 19 al 21. Yo lo tengo aquí en pantalla. Tengo la Nueva Biblia de las Américas. Dice en versículo 19, capítulo 6 de Mateo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Así pues, lo que está acumulando egoístamente revela dónde es que verdaderamente está su confianza. ¿Está en sus propias riquezas? ¿Dónde es que está su esperanza? ¿En su cuenta bancaria? ¿O está solamente en Cristo? Ahora entonces, también la acumulación egoísta es una negación del uso adecuado de sus riquezas, de su dinero. Porque, como les decía, en lugar de utilizarlo de una manera útil, ellos lo guardaron. Pero eso debían destinarlo más bien a los pobres, para cuidar a los necesitados, para invertirlo para el progreso, para el avance del reino de Dios, apoyando el ministerio de los apóstoles y aquellos que estaban sirviendo al Señor tiempo completo. Vean lo que dice en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Búsquelo por favor ahí en su Biblia. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Así que, hermanos, es insensato considerar que la bendición que Dios nos ha dado materialmente sea para acapararla para nosotros mismos, ignorando la voluntad de Dios en cuanto a la administración del dinero que le pertenece a Él. ¿Cuánto? ¿El 10%? ¿Lo que ofrenda nada más? No.
todo lo que tiene. Dios nos ha hecho mayordomos, administradores de todo cuanto Él nos da, ya sea en dinero, talentos, tiempo. Así que, hermanos, usemos lo poco o lo mucho que tengamos de forma que honre y glorifique a Dios, desechando cualquier indicio de avaricia. ¿Por qué habría usted de envidiar la miseria y el sufrimiento al que los ricos serán expuestos? Veamos entonces el siguiente pecado causado por la avaricia, por ese deseo de obtener más. La obtención fraudulenta de su riqueza. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ahí vemos el versículo 4, capítulo 5 de Santiago. ¿Está ahí? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Claramente estos ricos terratenientes estaban haciéndose más ricos a costa del trabajo de sus obreros, a quienes prácticamente estaban robando, estaban despojándolos injustamente de lo que ya se habían ganado con su sudor, con su trabajo, el salario de cada día. Esto era todo con lo que ellos contaban para sostener a sus familias. Sin embargo, por la avaricia, la codicia de estos ricos, no les importaba engañarlos. Buen trabajo. Híjole, ¿sabes qué? No faltes mañana porque mañana te voy a pagar. Mañana, seguro sí. Pero regresa mañana. Y entonces dejaban así familias enteras sin nada que llevarse a la boca. Así que esta era una violación directa al mandamiento que encontramos en Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Véalo aquí en pantalla. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, no para sus lujos, para poder comer. Así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Esta es una advertencia seria, ¿verdad? Para los ricos que a base de engaño tenían más. Sus acciones fraudulentas, Dios no las ignoraba. Dios estaba al tanto de lo que estaban haciendo. Y con eso estaban añadiendo severidad a su condena. Pero por el contrario, también en este versículo vemos que es alentador. ¿Por qué? Porque vemos que dice, he aquí clama el jornal de los obreros, que han sido engañados, privados de su fuente de supervivencia. Es en realidad esto el clamor de los creyentes explotados y defraudados, que han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor escucha su clamor. Si usted es explotado, es oprimido, tratado injustamente y clama al Señor, el Señor le escucha. Y esta es una realidad hermosa. Nos brinda paz y consuelo, porque sabemos que los oídos del Señor de los ejércitos es sensible a los sufrimientos de sus hijos, ya sea que, como dije, sean oprimidos, engañados, abusados, explotados.
es el comandante de los ejércitos celestiales, a quien pertenece todo poder y riqueza, quien atenderá nuestro caso, su caso, quien le hará justicia. Pero esto, hermanos, requiere de humildad de parte de nosotros, de parte de usted. También requiere paciencia y seguir confiando y dependiendo en Dios, en oración, como lo va a decir Santiago en el versículo 7, que vamos a ver para la próxima ocasión. Pero escuche por favor el comentario de Alec Motyer. Dice así: ninguna necesidad, por apremiante que sea, está más allá de sus posibilidades o fuera de su atención, hablando de Dios. ¿Qué puede hacer el trabajador impotente contra el patrón todopoderoso? ¿Qué es lo que puede hacer? Humanamente hablando, nada. Nada para él, pero puede estar seguro de que su misma situación ya registró un curso de apelación en el tribunal más alto de todos. Aquí el Señor Todopoderoso se sienta como juez del opresor y el Dios Todo Suficiente atiende las necesidades de su pueblo. Amén. Amén. Así que, hermanos, si usted de nuevo está en esa situación o llega a estar en esa situación de abuso, de injusticia, siendo explotado, presente su caso al Señor. Presente su caso al Señor en oración y confíe en Él y tenga paciencia, porque Jesús es el juez que está actuando y actuará a su favor. Amén. Vamos a ver el siguiente pronunciamiento de Santiago, que está en el versículo 5. La complacencia excesiva e insensata a causa de su riqueza. Habéis vivido en deleites, o como otras versiones traducen, ustedes ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida, o como dice la Reina Valera, han sido disolutos. El verbo griego que Santiago usa al inicio de este versículo 5 significa complacerse excesivamente en satisfacer los propios apetitos y deseos carnales, o vivir con autoindulgencia. Esa palabra podría quizá no entenderla, autoindulgencia, pero ya sabe lo que es entonces. Complacerse excesivamente en satisfacer sus propios apetitos y deseos carnales, en libertinaje. Hermanos, es común que la avaricia del corazón siempre vaya acompañado de esta autoindulgencia, de lujo y desenfreno de los placeres. Usted piense en la fiesta de los ricos. No sé si usted de repente ha visto en las noticias o de repente ahí en algún video cómo hacen sus fiestas los ricos. ¿De qué están llenas? De alcohol, de drogas, de mujeres, de lenguaje profano, de depravación sexual. ¿Y qué le llaman a eso? ¿La buena vida? ¿Es esa clase de vida la que usted envidia? ¿A la que usted aspira? Hermanos, esta complacencia excesiva causa una terrible insensibilidad hacia las necesidades de los demás, que no solo la ignora, pero además no le importa cómo abusar y engañar con la intención de obtener más lujo y placer a costa de sus obreros, a costa de los pobres. Y hermanos, esto vemos que es común entre los políticos corruptos que prometen ayudar a los necesitados. Vamos a darles visas, ¿verdad? Pero lo único que buscan es obtener el poder
y la riqueza para sí mismos. Y lo último que les importa es realmente ayudar a los necesitados. Vean lo que dice en la segunda parte del versículo 5. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. La imagen que Santiago nos da en este versículo, que él está usando un lenguaje pintoresco como suele hacer, nos da una imagen terrible acerca de la realidad de estos ricos avaros, al compararlos con becerros o con animales engordados, que sin razonar se atiborran de deliciosos pastos cada día, engordando día tras día, sin saber que entre más gordos estén, más cerca está el cuchillo y el carnicero que acabarán con su vida. Así que, hermanos, yo no sé si lo está viendo ahora, pero esta ilustración nos muestra la ceguera espiritual de estos hombres que viven inmersos en sus placeres, en sus entretenimientos, en sus lujos, en su comodidad, que son como esas bestias irreflexivas, que no piensan más allá del placer que quieren obtener cada día y viven ignorando el juicio que les espera en el infierno. No les causa ni el más mínimo remordimiento o reflexión sobre sus estilos de vida. Lo único que han logrado es engordar sus corazones para el día de la matanza, para el día del juicio. Y en él no solamente perderán todo lo que tienen, pero sufrirán el castigo eterno en el infierno, como vimos en el pronunciamiento del versículo 3, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Y hermanos, aunque el infierno aún no ha sido inaugurado, más vale que usted quiera perderse la inauguración del infierno, porque este será un lugar real de tormento eterno, como dije. Ahora, hemos visto entonces hasta aquí la gran corrupción que la riqueza en un corazón avaro ha producido. La avaricia de estos ricos los llevó ¿a qué? A acumular sus riquezas de forma egoísta e inútil. Los llevó a robar, a cometer fraude, a enriquecerse a base del engaño. Les llevó a un estilo de vida desenfrenado en el placer y el lujo. Y en esta pronunciación del versículo 6 tenemos el cargo final. Su amor a las riquezas, su avaricia les ha conducido ¿a qué? Versículo 6. A un control corrupto y criminal sobre el justo. Un control corrupto y criminal sobre el justo. Santiago dice entonces en versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hermanos, nosotros sabemos que la ambición por enriquecerse ha llevado a muchos a cometer actos criminales. No les importa matar, defraudar a alguien con tal de obtener una bolsa jugosa de dinero. Y esto de nuevo lo vemos ilustrado en los políticos, en los narcotraficantes, que aún muchas veces forman parte de una misma mafia, ¿verdad? ¿Qué hacen los políticos? Tenemos que luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico. Pero por acá es, pásame el dinerito, ¿verdad? Pero presentando una imagen de justicia, ¿verdad? Ahí tiene al peje. Ahora, por la mención que Santiago hace de los ricos en el capítulo 2, versículo 6, afirmando que eran los ricos quienes arrastraban a los pobres a los tribunales, no sería de sorprender que estos ricos eran quienes mediante la extorsión en los tribunales abusaban de los derechos de los pobres,
no conformes con simplemente no pagarles lo que les correspondía. Aún ellos los arrastraban a los tribunales para arrebatarles aún sus propiedades o lo poco que tenían. El comentarista Peter Davis apunta: la confiscación de los pobres en virtud de resoluciones judiciales podría considerarse un homicidio. De nuevo, al despojar a estos hombres y a las familias de todo, en forma figurativa estaban cometiendo un homicidio. De manera que prácticamente disfrazaban los veredictos con apariencia de legalidad, cuando su verdadera intención era violar la ley. No les importaba corromper la justicia y pasar sobre el derecho de sus víctimas en la ambición de seguir enriqueciéndose. Y ahora escuche lo que dice en Amós 2:6. Amós 2:6. El Dios de Israel ha dicho: ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. ¿Qué tal? Wow. Esta corrupción, aparentando justicia y legalidad, entonces era en realidad el colmo de la maldad de su avaricia. Así pues, Santiago les dice: han dado muerte al justo. Y se está refiriendo al creyente pobre, que ha tratado de ganarse el sustento diario de forma honesta, que termina sufriendo como si él fuera el delincuente. Por esto, dice Santiago, termina diciendo en el versículo 6, Él no os hace resistencia. Esta falta de oposición quizá era porque no tenían realmente forma de oponerse. El sistema estaba corrupto completamente, como sucede el día de hoy, ¿verdad? Dominado por los ricos. Ahora, solamente aclaro, Santiago aquí no está luchando por justicia social. No, Santiago está denunciando el pecado. El pecado es el problema, no la justicia social. Así que esta falta de oposición podría quizá también corresponder a una completa sumisión a Dios, que quizá ellos estaban actuando conforme a la enseñanza de Jesús ahí en Mateo 5:39. Dice esto: pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Ah, pero mis derechos! O siguiendo también el ejemplo del Señor que vemos en 1 Pedro 2:23, Pedro dice: y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que usted no puede tomar una acción legal. Lo puede hacer. Pero siempre tome en cuenta que la justicia que usted está buscando no es la justicia terrenal, ¿verdad? Sino la justicia divina. Así que la mejor forma de oponerse para estos pobres era presentando su causa mediante su clamor, mediante la oración al Señor de los ejércitos. El juicio para los ricos avaros llegará pronto. Y los papeles entonces se invertirán. Serán ellos los que llorarán
los que gritarán por las miserias, por el sufrimiento que recibirán, a menos que se arrepientan y corran con fe hacia su único escape, que es Jesucristo. Por el otro lado, los creyentes pobres son los que van a gozar de la riqueza celestial por toda la eternidad. Así que prudente será para nosotros obedecer la voz de nuestro Señor. De nuevo voy a mostrarles lo que dice ahí en Mateo, o búsquelo ustedes en su Biblia, Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. ¿Quién lo lee? Amén yo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Hasta el 21? Hasta el 21, ok. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Así que de nuevo le pregunto, evalúe, por favor, su corazón con respecto a su dinero, a los bienes que el Señor le ha dado. ¿Qué es lo que dice de usted, de su fe, la forma en que los está administrando? ¿Considera eso que usted tiene solo para usted? ¿Está obteniendo sus ingresos de forma honesta? ¿Qué es lo que están viendo otros acerca de cómo usted se maneja con respecto al dinero? Vamos ahora. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estas palabras de Santiago, Señor, que son sin duda muy severas, Señor, esta condenación por el pecado de la avaricia a estos ricos injustos. Señor, que como vimos, no necesariamente necesitamos tener o ser millonarios, tener grandes posesiones y riquezas, cuentas en los bancos, para ser avaros sobre lo que tenemos. Señor, ayúdanos a obedecerte, administrándolo como tú quieres que lo administremos, Señor, considerando que todo lo que tenemos, dinero y bienes materiales, te pertenece a ti, Señor, y que esas cosas son pasajeras, que no durarán para siempre. Así que, Señor, será mejor para nosotros que realmente invirtamos en las cosas eternas. Que nuestra riqueza no esté, Señor, en esta tierra. Que no nos desviemos, Señor, en la avaricia de nuestro corazón, buscando los lujos, buscando la comodidad, buscando, Señor, el bienestar personal, pero que pensemos, Señor, en cómo podemos usarlo para tu gloria, para ayudar a otros, para invertirlo en el ministerio de los creyentes, de aquellos que están sirviéndote tiempo completo. Señor, ayúdanos y que tu palabra siga revelando a nuestro corazón nuestra actitud hacia los bienes materiales y hacia el dinero que tú nos has dado. Señor, gracias por la paciencia que tú has tenido para con nosotros. Gracias porque tú nos muestras tu verdad. Pero, Señor, a la vez, Señor, nos has mostrado el día de hoy que el juicio para un corazón que no se arrepiente, para un avaro, Señor, es terrible. Es terrible. Y nosotros no debemos, Señor, envidiar en nada a aquellos que poseen grandes riquezas, pero que son pobres delante de ti. Así que ayúdanos, Señor, para dar testimonio por medio de cómo administramos nuestros recursos, de que tú eres
quien gobierna sobre ellos, y de que realmente la fe que profesamos es una fe verdadera, de un corazón humilde y sumiso delante de ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición y tu dirección en el resto de este día y en la semana que inicia. Gracias por cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén.